La semilla no heredará con la cáscara. 650429. Predicado el jueves por la mañana, 29 de abril de 1965 en el Hotel Biltmore en Los Ángeles, California, 1 hora y 4 minutos. Muchas gracias, hermano Demos. Nos alegra estar aquí esta mañana y escuchar todos estos excelentes testimonios de estas excelentes personas. Confiamos en que Dios seguirá estando con nosotros y nos bendecirá. Esta noche, entiendo que debo hablar esta noche, si Dios quiere. Le pregunté al hermano Shakarian hace unos momentos. No se sientan avergonzados. Sé que tenemos que salir de aquí a las 11, y pierdo la noción del tiempo cuando llego. Parece que todos nos pasa. Sentimos, dicen, 2 minutos, 3 minutos o... Hermano Smith, usted sabe que es difícil hacerlo en 2 o 3 minutos. Y sé cómo es, y lo siento por cada uno. Pero estamos en una era donde, vamos a la eternidad, pero ahora estamos en el tiempo. Y le dije, hermano Demos, un poquito antes de tiempo, no se sienta avergonzado, simplemente súbame del abrigo y sabré que es hora de parar. Ahora bien, si no termino, terminaré esta noche. Así que si lo hago, bueno, tengo un nuevo texto para esta noche. 2 ahora, justo antes de abrir el libro, hablemos con el autor, con la cabeza inclinada. Querido Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por esta reunión, por lo que ya hemos escuchado. Si tan solo diésemos la bendición ahora, Señor, sentiríamos que ha sido un placer estar aquí. Por eso, te ruego que continúes, si te parece bien, y que sigas estando con nosotros y ayudándonos. Y ahora nos reunimos en torno a la palabra, como nos hemos reunido en torno a la comunión mutua, escuchando los testimonios de lo que has hecho por nosotros. Ahora, regresemos a la palabra y descubramos de dónde proviene todo esto. Entonces, eso será una confirmación de lo que sentimos y vemos que está sucediendo hoy. Concédenos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. 3 Ahora bien, como siervo suyo, tengo la obligación de dar un mensaje. A veces he sido muy malinterpretado, y quizás siempre lo seré. Pero no digo las cosas para ser diferente, las digo con sinceridad. Y me gusta decir lo que creo correcto. Todos tienen derecho a esas cosas, a expresar su propia opinión. Por eso estoy entre ustedes. Y el hermano Shakarian, hablando de las estampitas en las filas de oración, de ver lo que el Espíritu Santo, bueno, no dijo eso de mí. Se trata del Espíritu Santo. Porque yo no podía hacer esas cosas. Cualquiera sabe que yo no podía hacer eso. Pero ese es el lado secundario, lo que ven aquí. Deberían estar en otros lugares y observar cómo él predice cosas y yo, cosas que sucederán, y que, estas son simplemente, ustedes son quienes hacen eso. Ustedes son quienes creen en Dios. 4 Y si no le creen a Dios, recuerden, Él se los dice aquí mismo en la plataforma. Y si están en pecado, Él se los dice. Y las cosas que han hecho y que no debieron haber hecho, Él se las dice. No se trata solo de lo que escriben en la tarjeta de oración. Podrían escribir en su tarjeta de oración, no dirían que son pecadores, que esta mujer vivía con el esposo equivocado, y demás y no pondrán eso en una tarjeta de oración, pero el Espíritu Santo lo entiende de todos modos. Y entonces, ahora, como, la parte sobrenatural, amigos, y lo digo con honor, porque no somos muchos aquí esta mañana, solo un grupo pequeño, me asombra tanto que me pone tan nervioso que a veces me dan ganas de gritar. Y cuando, me siento en un lugar en la ladera de la montaña, donde paso mucho tiempo recibiendo de Dios, bajo y les doy a la gente lo que Él me dio. Y no quiero ser diferente de la gente. Pero, para ser honesto, tengo que ser honesto con Dios, con un mensaje. 5 Y ahora, si Dios quiere, nos preparamos para partir de inmediato a una gira al extranjero, en tan solo unos días, y si esa es la voluntad del Señor. Les pido sus oraciones. Son tan amables que me pongo a hablar, pero me olvido del tiempo, como todos nosotros. Pero al hermano Shakarian, a estos excelentes ministros aquí en la plataforma y allá afuera, a todos ustedes, amigos de Jesucristo. Los saludo en su nombre como un pariente con ustedes, junto a la cruz, ante Dios, siendo hermanos y hermanas. Esta mañana, quiero pasar a Gálatas, si Dios quiere. Deseo leer un pasaje de las Escrituras. Anoche, al escuchar el mensaje que dio nuestro hermano ministro aquí en la plataforma, habló en lenguas. El hermano Bredesen, un hombre excelente. Ver esto, con mi analfabetismo, mi falta de comprensión de las palabras, y luego saber que el mensaje es verdadero, y ver a hombres como los que estaban en ese panel la otra noche, allí de pie, que pueden competir con ese tipo intelectual. Quizás no puedan hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Yo no puedo hacer lo que el Señor los ha llamado a hacer.
Pero trabajando juntos, estoy seguro de que podemos transmitir el mensaje, si tan solo nos mantenemos ante Dios. Y cuando dio su testimonio aquí anoche, y el Espíritu Santo habló en lenguas, y alguien en la audiencia, siempre sé que debo reverenciar eso, porque entiendo por la Biblia que es el Espíritu de Dios trayendo algo a nosotros. Y él dijo, habló de la lluvia tardía, lluvia temprana y lluvia tardía. Y eso me lleva a una reflexión. 7 que el hermano Bonham me acababa de dar un paquetito con unos cheques, y dijo, esta es una ofrenda de amor de la gente. No debieron haberlo hecho. No vine aquí con ese propósito, pero, me lo dieron. Y, por supuesto, no habría forma de devolverlo. Y lo tomaré, si Dios quiere, e intentaré incluirlo en mis gastos para ir al extranjero. Porque no tengo patrocinador, de ninguna manera, ¿a dónde voy? Es como un secreto, porque las iglesias no me dejan entrar. Y voy como un cazador porque mi Señor, me lo ha puesto en el corazón. Y tengo que entrar, como si estuviera disfrazado. Así que tienen una idea un poco rara. Cada uno quiere que firme una tarjeta donde confirmo que estoy de acuerdo con sus creencias y que ese otro grupo está equivocado. Y este grupo dice que me arrestarán si digo que este grupo está equivocado. Pero no me gusta. Siempre he intentado interponerme entre la gente, fuera de las organizaciones y sus diferencias, y hacer un llamado a lo que parecía que el Espíritu de Dios decía a través de los hermanos aquí presentes esta mañana. Que no somos una denominación. Somos hijos de una familia. Ahora bien, no existe una denominación Branham. Existe una familia Branham. Y no todos nos unimos a esa familia. Nacemos en ella. Y eso es lo que intento representar, lo mejor que puedo. 8 Ahora bien, en Gálatas 4, 27, 31, creo que lo he marcado aquí, me gustaría leer esto como texto. Porque está escrito, alégrate, estéril, la que no da salud. Prorrumpe en llanto, la que no estás de parto. Porque más hijos tiene la desolada que la que tiene marido. Ahora bien, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así es ahora. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Que el Señor añada ahora sus bendiciones a su preciosa palabra. Gálatas 4, 27, porque escrito está, alégrate, no estéril, tú que no das salud. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no estás de parto. Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido. Gálatas 4, 28, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Gálatas 4, 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Gálatas 4, 30, pero ¿qué dice la Escritura? Echad fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Gálatas 4, 31, así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. 9 Tengo algunas, anoche, anotando algunas cosas, y solía ser, cuando solo tenía una reunión a la semana en algún lugar, podía recordar esas escrituras con la misma claridad en mi mente. Pero ahora, después de que, ahora como digo, un poco de manera jocosa, no quiero bromear aquí en esta plataforma, pero después de pasar los 25, la segunda vez, no recuerdo como antes. Hay muchos kilómetros en este viejo Ford. Y por eso, no lo recuerdo. Pero mientras pueda moverme, quiero dar cada movimiento para la gloria de aquel que me salvó. Ahora yo, viendo entonces esta mañana, observando, tal vez esto parezca extraño, y tal vez para una mente intelectual podría estar completamente mezclado. Pero es complementario a lo que estoy llamado a hacer. Incluso cada pequeña cosa es una señal para mí. Lo observo, veo cómo se mueve. Así es como yo recibo mi mensaje a veces, es observar y ver la forma en que se mueve el espíritu, y ver lo que éste dice, aquello dice. 10 Y me han visto muchas veces, antes de un servicio de sanidad, de pie en la plataforma o sentado observando. Siento el espíritu, cómo se mueve, y ya sé qué le pasa a esa persona sentada. Lo ven allá, allá. Lo captan incluso antes de subir a la plataforma. A veces, antes de venir a la reunión, a veces incluso antes de venir aquí, como a California, me he sentado con los que están conmigo y les he dicho, sucederá algo. Esto sucederá aquí, esto será aquí abajo, se extenderá por aquí. Porque está en el Espíritu de Dios. Él sabía todas las cosas desde el principio. Y, por lo tanto, Él es el Eterno.
11 Y luego, esta mañana, al observar al hermano Jewel Rose, un amigo muy preciado y hermano para todos nosotros, cómo se levantó y leyó los salmos. Miren cómo encajó. Como dijo, quiero ver qué clase de descendencia pende de ti. Anoche, el Espíritu habló y dijo, sobre la lluvia tardía, la lluvia temprana y la tardía, ambas siendo derramadas en los últimos días. Y esta mañana, la descendencia que pende de ti, el Espíritu hablando. Observen cómo lo hizo a través de estos ministros, y demás, esta mañana. Por lo tanto, estoy abordando este tema. La descendencia no heredará con la cáscara. Es un texto muy extraño. Pero, la descendencia no heredará con la cáscara, y sacando mis conclusiones de esto, o mejor dicho, de mi texto, de Gálatas 4, 27, 3. Pablo aquí, por supuesto, está hablando de la descendencia literal de los dos hijos de Abraham. Ahora bien, quiero usar esto para que no se lo pierdan. Y si me excedo, lo retomaré esta noche. Y quiero enseñarlo como una lección de escuela dominical, para que, creo que lo entiendan mejor. 12 Ahora bien, y algunos de ustedes, hombres, que son más capaces que yo de hacer esto, bueno, no soy teólogo para nada. Así que, si no están de acuerdo conmigo, siéntanse como yo anoche, cuando una querida hermana me preparó un pastel de cereza. Sentado en la habitación del hotel esta mañana, pisé una semilla. Pero sigo comiendo pastel. Simplemente la puse, así que, lo que no crean, simplemente déjenlo a un lado, y sigan comiendo lo que consideren correcto. 13 Ahora, Pablo habla de los dos hijos de Abraham. Uno de Sara y el otro de Agar. Aquí descubrimos y entendemos que, a través de las escrituras, Dios nunca se representa en dos, sino en tres. Siempre en tres, Dios se perfecciona. La Biblia funciona a la perfección. Dios se perfecciona en tres, es adorado en 7, y demás, así que la Biblia nunca falla. Y tenemos dos hijos de Abraham. Y, sin embargo, solo podemos ser herederos mientras seamos uno de esos hijos, o algún hijo de Abraham. Porque, habiendo muerto en Cristo, nos convertimos en descendencia de Abraham y somos coherederos con él según la promesa. Por lo tanto, Abraham debía tener otro hijo. Sabemos que su primer hijo fue de Agar. Y descubrimos que su segundo hijo fue de Sara. Pero tuvo un tercer hijo, que fue Jesús. Puede que parezca extraño, pero eso es lo que intentaremos explicar. Como dije, Dios siempre se representa a sí mismo, en perfección, en tres dimensiones. Y ya he dejado claro ante todos, y especialmente ante nuestros teólogos, que estas cosas son simplemente como yo las veo, como me llegan. Gálatas 3, 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 4, 22 Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, y el otro de la libre. 14 Como, en el principio, Dios habitaba solo porque era el Eterno. Ni siquiera era Dios. Dios es objeto de adoración. Y el Logos, como lo llamamos, la palabra que salió de Dios, cualquiera sabe que era el ángel del Señor, o la palabra del Señor, que siguió a los israelitas por el desierto, el ángel del pacto, el Logos que salió de Dios. Y luego ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora estamos en San Juan 1. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahora, al dar su vida por nosotros, su Espíritu regresa sobre nosotros. Jesús dijo, en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Es Dios desde el principio. Dios manifestándose, obrando a través de diferentes eras. Así que esos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son el mismo Dios obrando en tres atributos. Y hoy somos uno. La Iglesia misma, un atributo del pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo, tener una Iglesia. Así que quienes están en Cristo, estaban en Cristo desde el principio. Esos fueron sus pensamientos, y sus pensamientos son sus atributos. Génesis 1, 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14, 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 15 Aquí comienza la descendencia, en la promesa. Y Abraham, aquí, ligeramente dudado por Ismael, y quiero mostrarles las tres etapas de esta descendencia de la que vamos a hablar, que no es heredera con la cáscara. Encontramos que en el principio, Dios le dio a Abraham la promesa.
Primero le dio a Adán la promesa, y eso fue, o el pacto, con condiciones. Si no haces esto, si haces esto. Pero cuando se la dio a Abraham, fue incondicional. Ya lo he hecho. Él nunca, lo que hizo fue incondicional, se lo dio a Abraham. Ahora bien, y a través de eso, Abraham recibió la promesa, por lo tanto, tenemos que ser descendencia de Abraham. No fue solo para Abraham, sino para su descendencia después de él. Ahora bien, si se fijan, no fueron descendencia después de él, sino descendencia después de él. Ahora, descubrimos que, siendo Sara un poco dudosa de la promesa, y Sara le dijo a Abraham que tomara a esta Agar, la joven egipcia, por esposa, y esa sería la manera en que Dios levantaría esta descendencia prometida. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 16, 2. Y Sarai le dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Te ruego que te unas a mi sierva. Quizá pueda tener hijos con ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. 16. Ahora bien, como dije anoche, cualquier cambio en el plan original de Dios lo desbarata todo. No podemos apartarnos de esa palabra original. Hablamos de ello anoche, o mejor dicho, anteanoche, sobre Balaam. Dios le respondió con claridad: no te vayas. Pero tenía la voluntad permisiva, y puedes obrar en ella si quieres. Y Dios hará que lo honre, pero aún así no es la voluntad perfecta de Dios. Y eso es lo que debemos buscar. Su voluntad perfecta, no su voluntad permisiva. El reino de Dios, que Él está en la tierra hoy, nunca podrá establecerse justamente con una voluntad permisiva. Tiene que volver a su voluntad perfecta. Números 22, 12. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque son benditos. 17. Vemos aquí que Sara, después de que Dios le dijera a Abraham que nacería de Sara un hijo que bendeciría al mundo, dudó. Y quiero que se fijen en que nunca vino de Abraham, sino de Sara, la mujer. Ella dudó y dijo: toma a Agar. Abraham no quería hacerlo, pero Dios le dijo que lo hiciera de todos modos, así que lo hizo. Dudó un poco. Ahora bien, Isaac, siendo libre y de la mujer prometida, no podía ser heredero con Ismael, la esclava, en duda. Eso es lo que Pablo intentaba decir aquí. Cuando se duda de algo, y se derrumba algo de Dios, cierto orden divino, no se heredará según el orden original de Dios. ¿Entienden? No puede ser heredero. Génesis 16, 2. Y Sarai le dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Te ruego que te unas a mi sierva. Quizá pueda tener hijos con ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. 18. Por eso estoy tan firmemente hoy, y pensé que este sería un buen momento, porque no sé cuánto tiempo más estaremos juntos. Y tal vez podría, de alguna manera, Dios me ayudaría a mostrarles la razón por la que denuncio tan firmemente la religión organizada. Verán, no puede heredar el programa original de Dios, porque la organización no es de Dios, es del hombre. La primera iglesia que se organizó en todo el mundo fue la Iglesia Católica Romana en Nicea, Roma. Apocalipsis 17 dice que ella era una prostituta y todos sus hijos eran rameras. Y una prostituta es una mujer que no vive fiel a su esposo, y una ramera es lo mismo. Pero verán, se convirtió en una iglesia de todos modos. Es un sistema organizado, y separa a la hermandad. Intentamos organizar a todas las iglesias juntas. No funcionará, nunca funcionó, nunca funcionará. El Consejo Mundial de Iglesias, simplemente están fuera del programa de Dios. Apocalipsis 17, 5. Y en su frente, un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 19. Ahora dices: ¿quién eres tú, un tipo ahí arriba, sin siquiera una educación básica? Da igual cuál sea la educación. No es mi educación la que intento mencionar. Es la palabra de Dios la que intento mencionar. Y estas reivindicaciones que ves en el ministerio no son mías, sino Dios tratando de hacerte entender que es la verdad. ¿Acaso Dios tendría algo que ver con una mentira? Entonces, lejos de mí servir a un Dios que bendice una mentira. Es la verdad la que Él bendice, la verdad la que Él honra. 20. Ahora bien, Ismael no podía heredar con Isaac, porque uno de ellos dudaba un poco, solo un poco. Era un niño, seguía siendo la descendencia de Abraham, pero no la forma perfecta de Dios para ello. Ismael, podría extenderme mucho aquí, pero espero que el Espíritu Santo les transmita esto de la manera correcta.
Ahora bien, si Ismael e Isaac no pudieron heredar juntos porque el plan original de Dios fue sustituido por un plan permisivo de Dios, una forma permisiva que Dios sí bendijo, tampoco puede la iglesia espiritual de hoy heredar con la denominacional. A las denominacionales, Dios las bendijo como a Ismael. Pero la espiritual no heredará con los demás. Así es. De la iglesia, denominación, la llamada iglesia, la iglesia natural, surgirá una novia de Cristo, la elegida. 21. Ahora bien, lo que me preocupa en este momento es saber que vemos a todas estas denominaciones acercándose a lo que conocemos como la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu. ¿Se dan cuenta de que Jesús dijo que cuando eso sucediera, sería el fin, cuando la Virgen insensata y la Virgen prudente no fueran coherederas? Porque cuando la virgen insensata era virgen, solo le faltaba aceite, pero cuando vino a comprar aceite, fue en ese momento cuando llegó el novio. Y ella se quedó afuera, mientras intentaba comprar aceite. ¿Entienden? Quiero que esto se absorba en algo realmente bueno. Ahora bien, seguramente no tendré que extenderme más en ese tema. Ahora bien, tampoco pueden lo espiritual y lo natural ser coherederos. Mateo 24, 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 25, 10 Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. 22 Por eso el rapto, la novia, la virgen prudente, los llamados, los preordenados, los elegidos, pues, ustedes, hombres de negocios, no dirigirían sus oficinas como algunos intentan creer que Dios dirige su programa, al azar. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes serían salvos y quiénes no. Por predestinación, por conocimiento previo, vio a cada miembro, puso cada nombre en el libro de la vida del Cordero antes de que la iglesia siquiera comenzara. Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba en ese libro. Compró el libro de la redención. Estaba perdido. Y nos redimió, y todos los nombres que estaban en ese libro fueron redimidos cuando Él nos redimió. 23 Entonces, como he dicho muchas veces, reconoces eso. Por eso estás aquí esta mañana, por eso sales de todas estas organizaciones y cosas. Hay algo que te atrae. Mientras pensaba en el águila que nació bajo la gallina, te das cuenta de que hay algo diferente. La iglesia no tenía algo satisfactorio. Pero escuchaste algo más. Eso fue un grito. Te diste cuenta de que naciste para eso. Eres parte de ella. Encajas como un guante en la mano. Y por eso estamos reunidos aquí esta mañana. Es porque, como decía mi vieja madre sureña, Dios los cría y ellos se juntan, porque tienen cosas en común. Los buitres y las palomas no tienen nada en común. Su dieta es diferente, aunque una paloma podría nacer bajo un buitre. Así es. Depende de lo que haya sido al principio. Ahora bien, y a pesar de que la paloma podría tener que ser cuidada por un tiempo por ese busardo, finalmente encontrará a su pareja. Eso es lo que la iglesia está haciendo hoy. Porque Jesús es la palabra y el novio. Y la novia es parte del novio. Por lo tanto, la palabra que se cumplirá hoy es la misma parte de la palabra que se cumplió en su época. Y es la misma palabra, la misma experiencia, la misma vida. Porque cuando Dios separó a Adán, él era ambos. Descubrimos que Adán era espíritu desde el principio. Hizo al hombre a su imagen. Lo creó varón y hembra. Y luego, Génesis 2 en adelante, creó al hombre del polvo de la tierra. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Dios es espíritu, por lo que era un hombre espíritu. Luego, cuando se hizo hombre carne animal en la tierra, representa aquí a la novia. Nunca tomó ni creó otro ser, sino que tomó parte de Adán, la creación original. Tomó una costilla de su costado, extrajo el espíritu femenino de Adán, dejó el espíritu masculino, y lo colocó en la parte femenina. Por lo tanto, parte de su espíritu, parte de su cuerpo, carne de su carne, hueso de su hueso, palabra de su palabra, vida de su vida. Así es la novia para Cristo. Por eso el rapto de la descendencia real debe ocurrir primero, y el resto de los muertos no viven por 1000 años. Luego fueron resucitados en el juicio del trono blanco. Vean, no hay juicio para la descendencia real, ni para la descendencia predestinada de Abraham. Ahora bien, si toman San Juan 5, 24, escuchen esto. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Génesis 1, 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 2, 7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente.
Génesis 2, 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Génesis 2, 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Génesis 2, 23. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Apocalipsis 20. 5. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. 25. ¿En qué se diferenciaría eso de muchas de nuestras teologías? Podría salir y decirle a un borracho: ¿crees? Claro. Un hombre con la esposa de otro, ¿crees? Claro. ¿Estuviste en la reunión anoche para escuchar la palabra? Claro. ¿La crees? Claro. Solo lo dice. Pero la interpretación original de esta palabra: el que entiende mi palabra y cree en el que me envió. El que entiende, es decir, a quien se le da a conocer. Jesús dijo: Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Y todo lo que mi Padre me ha dado, vendrá. Mis ovejas, mis palomas, oyen mi voz. A un extraño no seguirán. ¿Y qué es la voz de Dios? Es la palabra de Dios. ¿Qué es la voz de un hombre sino su palabra? Es la palabra de Dios. Escucharán la palabra de Dios. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10, 5. Y al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 26. La semilla natural, por lo tanto, fue solo un portador. Primero a través de Ismael, luego de Isaac, y luego hasta la semilla. Tal como el tallo, la espiga y la vaina del maíz. Ahora bien, aquí las tres etapas de la semilla muestran la verdadera imagen, que quiero que observen conmigo esta mañana. Estamos viendo aquí, y, como soy inculto, tengo que tomar las cosas naturales que veo para tipificar las cosas espirituales que se me han dado a conocer, porque no podría explicarlas con claridad en ninguna gramática. Y, de todos modos, Dios siempre tipifica lo espiritual por lo natural. Si no hubiera una Biblia, aún sabría que el cristianismo tenía razón, porque toda la tierra gira en torno a la muerte, la sepultura y la resurrección. La naturaleza obra la muerte, la sepultura y la resurrección. Observen la savia del árbol, cómo ha dado la hoja y el fruto. Cae, regresa a la tierra para el frío invierno, bajo el césped. Brota de nuevo en primavera con nueva vida. Cada año testificando que hay una vida, hay una muerte, hay una resurrección. 27. El sol sale por la mañana, un bebé recién nacido, muy débil. A las 7 u 8 se va a la escuela. A las 10 u 11 sale de la universidad. Brilla con fuerza desde las 11 hasta las 3, luego empieza a debilitarse. Al anochecer se debilita, un anciano. ¿Es ese el final? Muere. No, vuelve a salir a la mañana siguiente. Toda la naturaleza, su Biblia real y verdadera que da testimonio con esta Biblia, y eso es lo que intento mostrarles esta mañana. Ahora, a través de la naturaleza, verán la palabra de Dios modelada a la palabra de Dios, porque la naturaleza es la formación de Dios. Como la ciencia, encuentran la mecánica y las leyes de la naturaleza, pero no saben qué es esa naturaleza. No conocen la vida de la naturaleza, que es Dios. Así que la mecánica sin la dinámica no sirve. 28. Ahora, observen el tallo, la borla y la vaina. Agar aquí representaba el tallo, que fue la primera vida que surgió en la promesa. Sara representa la borla, o el polen que viene en ella. María, la Virgen, representó y produjo la verdadera semilla espiritual, para dar a luz el tallo real y verdadero. Agar y Sara, ambas, nacieron por sexo. Pero María, la Virgen, nació por el poder de la palabra prometida de Dios. Por nacimiento virginal, dio a luz la semilla genuina. El tallo, Agar, la segunda esposa, por dudar de la promesa, resolviendo una duda ligeramente. 29. Solo espero que Dios nos ayude. No, quiero que vean esto con tanta urgencia. No pueden dudar ni un segundo de ello. Tienen que aceptarlo tal como es. No necesita interpretación.
La Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Dios no necesita que ninguna de nuestras escuelas interprete su palabra. Cuando Él la vindica y la hace vivir, esa es la interpretación. Cuando Dios dijo, sea la luz, hubo luz. Eso no necesita interpretación. Cuando dijo, una virgen concebirá, ella concibió. No necesita interpretación. No necesitamos todo esto, son seminarios y cosas así lo que atrae a los hombres. Bueno, tenemos la interpretación. Tenemos la interpretación. Dios mismo interpreta su propia palabra. No necesita que nadie la interprete por Él. Dijo, sucederá, y sucede. Dijo que en los últimos días derramaría su espíritu. Lo hizo. No me importa lo que digan las denominaciones, Él lo hizo de todas formas, porque dijo que lo haría. Así que no necesita interpretación, pues Dios hace la suya. Génesis 1, 3 y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Isaías 7, 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Joel 2, 28 Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Hechos 2, 17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 2 Pedro 1, 20 Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 30 Y estas cosas que ven y que ahora les parecen misteriosas, sí, recuerden que su ministerio, los pentecostales, hace 30 o 40 años, era tan misterioso para la iglesia metodista y bautista como lo es para ustedes hoy. Pero ahora encuéntrenlo en la palabra. Intento mostrárselo, como ustedes intentaron mostrárselo. Y entonces, si Dios lo dice en la palabra, y lo confirma, esa es la propia interpretación de Dios. No necesitan que nadie lo interprete. 31 Ahora, Agar, por un momento, recuerda, no puedes quitar ni una sola palabra de ahí. Y Jesús dijo, en Apocalipsis, al final y al principio del libro, Cristo dijo, cualquiera que quitara una sola palabra de esa palabra, una sola palabra, mal interpretada, causó todas las enfermedades y muertes que hemos tenido. Bueno, si Dios, que es santo, miró hacia abajo, y causó todo este caos con solo malinterpretar ligeramente una palabra, y cualquier pequeña cosa contraria a esa palabra suprema causó todo este caos, y el sufrimiento, el sangrado y la muerte de su propio Hijo para reconciliar esta cosa horrible con Él, ¿cómo vamos a lograr algo que no sea guardar toda la palabra? Bueno, dijiste, hermano Branham, eso estaba en Génesis. Lo sentí, pero déjame decirte, Apocalipsis es la última palabra del libro. Cualquiera que quite una palabra del libro de esta profecía, o le añada una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Mateo 4, 4 Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4 Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 32 Jesús dijo a la mitad del libro, ahí están de nuevo los tres testigos. Génesis, el Nuevo Testamento y el día de hoy. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, no lo decía en serio. Se dirigía a teólogos de alto nivel. Esos sacerdotes, sus tatarabuelos, tenían que ser sacerdotes. Malinterpretar una sola palabra, era absolutamente una pena de muerte. Debían ser apedreados por no haber entendido una sola palabra. Pero la interpretaron mal. Por lo tanto, cuando la palabra misma, cuando Dios prometió enviar al Mesías, y lo envió en los mismos pañales con los que prometió que vendría, ellos tenían un pañal diferente para envolverlo. Permítanme decir esto. Hoy en día no lo entienden. No está en los pañales del denominacionalismo ni del intelecto. Está en el envoltorio del poder y de la resurrección, y la manifestación del Cristo resucitado, tal como Dios lo prometió, y no en el envoltorio de los pensamientos que la gente tiene al respecto.
33 Ahora Agar, por una pequeña, leve diferencia, a través de una mujer, no a través de Abraham. Abraham no quería hacerlo, pero Dios se lo permitió porque él, lo mismo, dejó que Balaam siguiera adelante. Ahora note, al diferir ligeramente con esto, ella dio a luz a Ismael, que era un hombre indómito, nunca conquistado. Vivió por su arco. Era un hombre indómito. Lo sigue siendo hoy. Ahora Sara, la borla, o polen, Sara, la verdadera esposa de la promesa, da a luz a un hombre gentil, a cambio dio a luz una nación prometida. Ahora, pero María, sin sexo, pero a través de una promesa, al igual que Abraham recibió la promesa de Dios, la palabra de Dios, pero creyó en la promesa. He aquí la sierva del Señor, vea. No dio a luz un tallo, sino la semilla original. Porque él era la palabra en la que Abraham creyó, y en la que María creyó. Lucas 1:38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su lado. 34 Ahora bien, María no era la semilla. Ella era solo la cáscara de la semilla. Las otras dos eran portadoras de vida, solo la semilla natural. María no era la semilla misma. Pero así como la fe en la palabra de Dios trajo una imagen más real de la palabra, porque Él era la palabra, pero como la cáscara de un trigo, un grano de trigo, la cáscara contiene el trigo en su interior y lo protege hasta que puede, o madura, crecer por sí sola. Entonces fue la semilla misma la que la dejó, al igual que la semilla estaba en su vientre. Ella no era la semilla. Ella no produjo la semilla. Dios es la semilla. Ahora bien, la sangre entonces, mucha gente piensa que fue por sangre judía por la que fuimos salvos. Y algunos dijeron: bueno, tenemos derecho a través de los gentiles, porque Rahab la ramera, y Ruth la moabita, y demás, eran gentiles. No tienes derecho a eso en absoluto, ninguno de los dos. Él no era ni judío ni gentil. 35 Él era Dios, el Logos, la palabra que salió de Dios cuando comenzó a gestarse sobre la tierra y engendró la vida marina. Cuando el Espíritu de Dios, el Logos, la palabra, que Dios dijo: hágase, surgió el Logos, que es la palabra. Y la palabra comenzó a. Porque todo esto estaba en el Logos. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia, para todas las épocas. Y a medida que el Logos comenzó a respirar sobre la tierra, surgió la vida marina, y se desarrolló la vida de las aves, hasta llegar a la vida animal. Y finalmente surgió algo en la representación de, parecía lo que la gestaba, Dios. Un hombre a la imagen misma de Dios. Ese hombre cayó, como la semilla tiene que caer. Y entonces Dios comenzó a gestarse sobre eso, después de la caída. Engendró a Enoc, engendró a Elías, engendró a Moisés. Engendró a un profeta tras otro, tratando de restaurar esa imagen de nuevo. Y finalmente, sobre la tierra vino de nuevo la imagen genuina de Dios mismo, que era Dios, el Logos, hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora ese mismo Logos tiene una parte. Tiene una novia. Y el mismo Logos, esta palabra inalterable, se cierne sobre las iglesias hoy, tratando de devolver la palabra a su plena manifestación. Los profetas fueron portadores de esa semilla, y las denominaciones eclesiásticas también lo han sido ahora. Observen rápidamente. Como la cáscara, abraza, retiene, la semilla. Luego la abandona. Génesis 1:3 Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:6 Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Génesis 1:14 Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 36 Jesús era Dios. Él era, su Padre era el gran Logos mismo. Y no pudo verterlo todo en Moisés, pues era profeta. Y la palabra del Señor siempre, nunca falla, llega al profeta. No hay lugar ni momento, en la Biblia ni desde entonces, en que la interpretación correcta de la palabra llegue a un teólogo. No está en las Escrituras. Nunca lo hicieron los fariseos, nunca lo hicieron los saduceos, y Dios nunca levantó un profeta de entre ellos. Y nunca lo hizo en estos últimos días. Tan pronto como surgieron, todos se unieron y formaron una organización. Ahí muere. Pero él hizo esto con un propósito. Intentaremos explicarlo, con la ayuda de Dios. Observen, vean aquí, cuán parecida se parece ahora la iglesia, la semilla, a la semilla misma. 37 Ahora, observen que cuando la semilla se siembra, es la semilla original. Al brotar, produce vida.
¿Pero qué hace la vida de una semilla de trigo? No produce la misma espiga de trigo en ese momento, ni el mismo grano de trigo. Es la vida del trigo, pero está en una etapa portadora. Y esa fue la primera reforma, cuando Lutero emergió de la oscuridad del caos. Tenía que morir. 38 Muchas veces la gente se compadece. Y hace poco leí un libro sobre el Dios silencioso, escrito por algunos de estos filósofos modernos que intentan apartarte de Dios. Si no conoces la palabra de Dios ni su plan, puedes ser fácilmente sacudido. Pero cuando ves el plan de Dios, su programa, entonces por fe sabes que es Dios, y que Dios se identifica haciendo exactamente lo que hizo en otras ocasiones. Caminando, probando. Esa es la razón por la que Moisés no pudo ser sacudido. Habló cara a cara con Dios. Y Dios le dijo: yo soy el que estuvo con Abraham allá. Yo soy el que hizo esta promesa. Estaré contigo. ¿Cómo vas a detener a ese hombre entonces? Como dijo el profeta de antaño. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Al ver las promesas de Dios para esta hora, al ver cómo se desarrollan, ¿cómo podemos quedarnos quietos, viendo que así es como Él dijo que sucedería? Vemos todos los misterios, pero así es exactamente como Dios dijo que sucedería. Éxodo 3:6 dijo además: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:12 y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Amós 3:8 Si el león rugió, ¿quién no temerá? Si el Señor Dios habló, ¿quién no profetizará? 39 Ahora, fíjense, ella, la portadora, Agar surgió como un tallo, y luego vino el polen, y luego la cáscara, y luego la semilla. Observen a estas portadoras. Quiero que primero observen, ahora bien, que el tallo no se parece en nada a la semilla. Pero la vida que estaba en la semilla está en el tallo. Ese era Lutero. Ahora bien, el pequeño tallo tiene muchas hojas. Pasó de Lutero a Zwinglio, y luego a Calvino, y a muchos otros. 40 Ahora, fíjense, luego cambió de posición. Observen la naturaleza ahora, formándose según la palabra de Dios, como el sol, la muerte, la sepultura y la resurrección. Luego vino el polen. Ese era Wesley. Y a través de él había muchos pólenes pequeños colgando, que de hecho se parecían mucho más a la semilla que a lo que esa hoja hacía en el trigo o el maíz. Se parecían mucho más, porque Wesley era la segunda palabra de Dios, que traía a su iglesia, mediante la santificación. Ese era su mensaje. De acuerdo. Luego, después de un tiempo, eso se desprendió, volvió al tallo y dio lugar a una mazorca de maíz. Pero antes de que esta mazorca comenzara, había una cáscara, la cubierta, la vaina, y cualquier cultivador de trigo, cultivador de maíz, si escarba allí y selecciona esa mazorca de maíz, o esa espiga de trigo, pensará que esa pequeña, esa primera cosita, es ese grano de trigo. Pero, ahora, está la era pentecostal. Ahora bien, no se puede, cualquier teólogo, o mejor dicho, cualquier historiador, sabe que así son las eras, así es como se desarrollan. Consideren el Apocalipsis, las eras de la Iglesia, y vean si no es exactamente así como se desarrollan. 41 Ahora bien, de Wesley surgieron la Iglesia de Santidad Peregrina, los nazarenos y todas esas pequeñas iglesias de santidad, mucho más cercanas a la palabra que la Reforma luterana. Pero, como ven, cuando Lutero se organizó, eso solo dio inicio a esas hojas. Y cuando esto surgió, todo el espíritu abandonó esa iglesia luterana, excepto la denominacional, y los verdaderos creyentes entraron en la santificación. Y luego, cuando la santificación se trasladó, la iglesia de santidad peregrina y demás, y todas las organizaciones de santidad, los nazarenos y demás, se trasladó de allí directamente a esta era pentecostal. Y observen ese pequeño grano de trigo. Se parece 1.000.000 de veces más al trigo original que se sembró en la tierra que lo que hizo el tallo o el polen. Pero si se sientan, lo ponen bajo un vaso y abren esas pequeñas cáscaras, también son portadoras. El grano aún no ha brotado. Es un pequeño brote justo al fondo. Con un microscopio de alta resolución se puede ver esa puntita, como la punta de un alfiler. Ahí está la semilla. Y esta cáscara, que se ve exactamente igual a la verdadera, no es la verdadera. Es solo un útero. 42 Como el vientre de María. María no era la semilla, como se representa aquí con el tallo. Solo era portadora de ella, como el resto.
Pero al ser llamada y elegida primero por Dios mismo para este propósito, parecía más como si fuera la Madre de Dios, como pensarían nuestros amigos católicos. No, no era la Madre de Dios. Tampoco era la semilla de Dios. La mujer produce el óvulo. Dios produce la vida. La hemoglobina, la sangre, está en el sexo masculino. Una gallina puede poner un huevo, o un pájaro puede poner un huevo, en primavera, construye su nido, pero si esa hembra no ha estado con el macho, no eclosionará. Está muerta. Se pudrirá en el nido. Como he dicho a menudo, eso es lo que pasa con las iglesias hoy en día. Se están pudriendo en el nido, llamándose metodistas, bautistas, pentecostales, y demás si no están en contacto con la palabra misma, se pudren en el mismo nido, en su organización. 43 Ahora bien, algunos dicen entonces, los protestantes creen más o menos, que fue María quien produjo el óvulo. Si es así, miren lo que hacen que Jehová Dios esté haciendo. El óvulo no puede producirse sin una sensación. Así que, como ven, Dios creó tanto el óvulo como el germen. Los creó a ambos en el vientre de María. Y ese hombre no era nada más que Dios mismo, hecho carne y habitó entre nosotros. Emmanuel. No solo un hombre excelente, un profeta. Era un hombre excelente y profeta. No un maestro, un teólogo. Oh, él podría haber sido todo eso. Él era todo en todo. Pero sobre todo eso, él era Dios mismo. La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios. Dios mismo, no una tercera persona, ni una segunda persona. La persona, Dios mismo. El gran Jehová cubrió con su sombra a María, en el Creador, y creó tanto la célula sanguínea, la vida, como también el óvulo. Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 44 Si logras que un judío vea eso, él sabe quién es el Mesías. Cuando ese John Ryan fue sanado allá en Benton Harbor, había estado ciego durante 40 años, ese rabino me preguntó, dijo, tuve una entrevista con él. Dijo, no se puede dividir a Dios en 3 partes y dárselo a un judío. Le dije, algunos sí, pero nosotros no. Le pregunté, ¿crees en los profetas? Claro que sí, creo en los profetas, respondió. Le pregunté, ¿de quién habló Isaías? Isaías 9:6. ¿Nos ha nacido un niño? Dijo, pues, del Mesías. Le pregunté, ¿qué relación tendrá el Mesías con Dios? Eso lo resolvió. Dije, ahora. Dijo, será Dios. Le dije, exactamente. Se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno. Isaías 9:6 Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 45 Ahí es donde la unidad falló. Ahí es donde la Trinidad falló, ambos lados del camino, pero el punto justo en el medio está. Si Dios pudo ser su propio Padre, si Jesús fue su propio Padre, no pudo serlo. Y si tuvo otro Padre además de Dios, y la Biblia dice que el Espíritu Santo fue su Padre, y si son 2 espíritus diferentes, fue un hijo ilegítimo. Así es. ¿Quién fue su Padre, Dios o el Espíritu Santo? Di uno, y verás qué vergüenza. Dios fue su Padre. ¿Es cierto? Mateo 1:18 El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En Mateo 1:18, dijo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada su madre María con José, antes de que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quién es su padre? ¿Ven lo que quiero decir? Fíjense. José, su esposo, siendo un hombre justo, no queriendo hacerla un escarmiento público, quiso despedirla en secreto. Así que, mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es de él, la congregación dice del Espíritu Santo. Zacarías 14:7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Y acontecerá que al atardecer habrá luz. Mateo 1:19 Pero José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla encubiertamente. Mateo 1:20 Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo,
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 47 Creía que habíamos dicho que Dios, el Padre, era su Padre. Oh, teólogos, ¿dónde está su entendimiento? Observen. Habrá luz al atardecer. La verdadera descendencia provino de María, pero no era su descendencia. Era la promesa de Dios, que ella dijo: He aquí la sierva del Señor. Las mujeres eran portadoras de vida, y ahora María, la descendencia mucho más cercana. Agar tuvo que recibirla de forma pervertida. Sara, dudando, la redujo a una simple descendencia natural, el deseo sexual. Pero María, sin sexo alguno, creyó en la palabra y la palabra se hizo carne. Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13:22 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Lucas 1:38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su lado. Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 48 Pero fíjense, María estaba tan cerca, sostenía la semilla en su vientre, y parecía que sería su semilla. Y también los pentecostales. Regresaré a casa. Pero recuerden, Jesús dijo en Mateo, capítulo 24, versículo 24. En los últimos días, los dos espíritus, no en los primeros días, ahora, en los últimos tiempos, los dos espíritus estarían tan unidos que engañarían, si fuera posible, a los mismos elegidos. El espíritu pentecostal, exactamente igual al verdadero, tan perfecto que engañaría, si fuera posible, a los mismos elegidos. Esas no son mis palabras, eso es lo que él dijo. Después de un tiempo, quizá entiendan lo que quiero decir. Esa semilla ciertamente se parecía más, esa cáscara se parecía más a la semilla hasta, más que el polen, y más que el tallo. Pero solo eran portadores de la semilla. Lutero se organizó. El tallo murió. Wesley organizó. El polen murió. Pentecostés organizó, la vida murió. Y ahora brota la semilla. No se puede ir más allá de la semilla. 49 Fíjense. A lo largo de los años, cuando surge un gran movimiento, inmediatamente después viene una organización. El avivamiento dura aproximadamente 3 años. Luego se organizan. Se forma una organización. Tiene que haber muchos a partir de ella, como muchos a partir de Lutero, las hojas, y muchos a partir del polen, Wesley, y las hojas pentecostales saliendo, unidad, dualidad, trinidad, cuaternidad, quintuplicidad. Oh, misericordia. Vean. Pero fíjense, 20 años de Jesucristo manifestado, ni una sola organización ha despertado. Y ninguna lo hará. Morirá, como todo movimiento de la lluvia tardía y todo lo demás. Este es el tiempo del fin, la semilla. Y no heredará con la cáscara, no más de lo que Ismael lo fue con Isaac. Vean ahora, cuán cerca está. Tan cerca como para engañar. Lutero, el tallo, Wesley, la borla, y María, la cáscara o el útero, o Pentecostés. ¿Cómo podría explicarles esto directamente? A lo largo de los siglos, nunca se había acercado tanto como ahora. Todo es la iglesia, ella. Y noten que fue ella al principio la que dudó de la promesa original. No fue Dios quien se retractó de su palabra. Dios no se retracta hoy, sino que confirma su palabra original. Pero Sara dijo: quizás, por casualidad, estemos esperando. Génesis 16:2 Y Sarai le dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Te ruego que te unas a mi sierva. Quizá pueda tener hijos con ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. 50 Eso es lo que le pasa a la gente hoy en día. Intentan meterse en algo sin saber qué es lo que están haciendo. ¿Cómo lo lograrán si no saben lo que hacen? Andan con los ojos vendados, intentando meterse en algo sin saber qué es lo que están haciendo. Caerán. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Jesús hizo esa cita. Mateo 15:14 Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Lucas 6:39 Y les refirió una parábola. ¿Acaso un ciego guiará a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? 51 Pero ahora nos encontramos en el momento de la semilla. Ahora la semilla sostendrá, ¿qué? El apoyo, cooperará con la semilla, sosteniéndola. Fue puesta allí para ese propósito, para sostenerla.
Porque así como el sol sale a principios de la primavera sobre el trigo, observa cómo toda la naturaleza avanza a lo largo de la temporada. A lo largo del día, avanza. Todo avanza en perfecta armonía con Dios. Ahora bien, cuando ese cálido sol comienza a brillar sobre la semilla, esta brota. Pero el mundo tiene que estar en cierta posición para que esa semilla brote de la tierra. Tiene que girar de esta manera y ponerse en cierta posición para que esa semilla brote. Tuvo que hacerlo de esa manera para que surja en la edad oscura. 52 Algunas personas, este crítico que mencioné escribió el libro Un Dios silencioso, dijo. Durante la edad oscura, esos pobres mártires murieron. Caían, esos cristianos. Y Dios se sienta en el cielo, como si ni siquiera le importara. Pobre hombre analfabeto, ciego, espiritualmente ciego. Si tan solo abriera los ojos. ¿No saben que la semilla tiene que reposar en la tierra para morir y pudrirse antes de poder volver a brotar? Y la iglesia de Pentecostés murió a través de la iglesia católica primitiva. Y ella solo surgió como un tallo. Pero ven cuán estrechamente está moldeando a cada uno, a través de la era luterana, wesleyana y pentecostal. ¿Entienden? 53 Ahora, tiene que volver directamente a ese ministerio original que él tuvo aquí en la tierra, porque es la novia. Son uno. Ahora, él prometió en los últimos días cómo sucederían estas cosas, y las vemos suceder, como todas las promesas. Malaquías 4, San Lucas 17, 30, ¿cuántas escrituras más? Sería interminable. Voy a tener que parar porque es tarde. Díganles. A ver si pueden, pregúntenles, y luego vengan a contarme. Un momento. Tengo muchas ganas de entender esto. Quiero que lo vean. Miren. Jesús, fíjense, la novia, 54 Aún así, en esta era que vivimos, el vientre, la organización pentecostal, era exactamente igual al real. Pero se dieron cuenta de que Apocalipsis 17 llama a la Iglesia Católica Romana, la primera organización, una ramera. ¿Cuántos saben que eso es cierto? ¿Cuántos saben que ella era madre de rameras? ¿Qué es una mujer inmoral? Ahora bien, él dijo que esta mujer era una iglesia. ¿Qué es una ramera? ¿Es una mujer que no cumple con su voto matrimonial? ¿Qué es una ramera? Lo mismo, la misma palabra. Ahora ella dio a luz. ¿Qué clase de nacimiento? No de la palabra, sino de un nacimiento de la organización. Aquí están los metodistas, los bautistas y los pentecostales. Y todos adoptaron los hábitos de su madre. Cualquier mujer intratable en California puede dar a luz a una niña virgen, y por eso surgió el primer mensaje. Pero cuando la verdad de la santificación fue presentada a la era de Lutero, él no pudo aceptarla. Cuando se permitió el bautismo del Espíritu Santo, presentado a los metodistas, no pudieron aceptarlo. Y ahora, cuando la siembra ha producido un Pentecostés, ella no puede aceptarlo. Está organizada. Pero ha sido portadora de la semilla, un hermano habla en otra lengua. Amén. Ahora, gracias al Señor por eso. La palabra, la sencillez de la palabra que se dijo. Apocalipsis 17, 5 y en su frente, un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 55 Vean, es muy sencillo. Igual que en esto, como ver crecer el maíz. No necesitan una gran interpretación teológica. Solo obsérvenlo. Él está a su alrededor, todo el tiempo. Tengo que detenerme. Sentí un pequeño tirón y le pedí que lo hiciera. Tenemos que terminar. Hermanos, solo una observación, y luego me voy. Miren. La cáscara, el tallo, y demás. Son solo portadores de la palabra. Tenían parte de la palabra hasta que llegaron a la justificación, la santificación y la restauración de los dones en los pentecostales. Pero ahora, fíjense, tal como fue con Ismael, Isaac y luego con Jesús. Uno era pervertido, el otro era el original, y aquí viene la semilla misma. Ahora la iglesia ha surgido de lo mismo, como una flor, o cualquier otra cosa. Absorbe, absorbe y se va. 56 Eso no significa que el luterano esté perdido. El luterano que rechazó la santificación, que quiere aferrarse a algo, Israel come maná nuevo cada noche. Fíjense. Pero ahora, en el tiempo del fin, observen esta cáscara. Fíjense, en el trigo, el misterio completo de la vida está sellado dentro de esa cáscara. Lo vemos en Lutero, surgiendo. Lo vemos en la espiga, saliendo. Lo vemos en el tallo. Llegamos aquí, y ahora está en forma de cáscara, casi como en la era pentecostal. Pero el verdadero misterio está escondido dentro.
57. Ahora recuerden, según el Apocalipsis, todo el misterio del libro está sellado con 7 sellos que los reformadores no tuvieron oportunidad de revelar. Las 4 etapas de la reforma, las 4 etapas de 4 bestias, que salieron al encuentro de los 4 poderes del mundo. El primero que salió fue ¿cuál fue el primero que salió? Un león para enfrentarse a la era romana. Ese era el verbo, el original. Él es el león de la tribu de Judá. Cristo mismo fue al encuentro de esa era. ¿Cuál fue el siguiente animal que salió al encuentro? El siguiente animal salió al encuentro del otro jinete, ¿qué era él? Mira, ese primer jinete estaba vestido de blanco, coronado en su cabeza más tarde y así sucesivamente, pero un arco sin flechas. Apocalipsis 5, 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 6, 1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Apocalipsis 6, 2 Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y se le dio una corona, y salió venciendo, y para vencer. Apocalipsis 6, 3 Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: ven y mira. Apocalipsis 6, 4 Y salió otro caballo, bermejo. Y al que lo montaba se le dio poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. 58 Observen el segundo caballo que salió. La bestia que salió a su encuentro era un buey. Un buey es una bestia de sacrificio. Fueron martirizados durante la Edad Oscura. La tercera bestia que salió al encuentro del siguiente caballo, antes de que cabalgara el caballo de la muerte y el infierno, el siguiente caballo que salió, la siguiente bestia que salió al encuentro del jinete de aquel día, era la bestia con cara de hombre. ¿Cuántos lo saben? La era intelectual, los reformadores. Lutero, Wesley, Calvino, Knox, Finney, Moody. Pero entonces, observen. ¿Qué salió al atardecer? Un águila, de regreso profético. Habrá luz alrededor del tiempo del águila. Seguramente encontrarás el camino a la gloria. Oh, iglesia del Dios viviente, Zacarías 14, 7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Y acontecerá que al atardecer habrá luz. Apocalipsis 4, 7 Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser semejante a un becerro. Y el tercer ser tenía cara como de hombre. Y el cuarto ser semejante a un águila volando. Apocalipsis 4, 7 Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser semejante a un becerro. Y el tercer ser tenía cara como de hombre. Y el cuarto ser semejante a un águila volando. Apocalipsis 6, 5 Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Apocalipsis 6, 6 Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 1 kilo de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite ni el vino. Ojalá pudiera venir aquí y simplemente sentarme una mañana y quedarme todo el día con ustedes para compartir estas cosas. Escuchen, ¿creen que no me caen bien? Los amo, hermanos. Me gustaría ir a todas las organizaciones y cooperativas, y creer en cada una. Pero, simplemente no puedo. Apenas hay una puerta abierta para mí. Estoy entrando en una nación ahora mismo, debido a la organización, porque no dejan que el ministerio que Dios, les escribí una carta, diciéndoles: llevo 10 años intentando entrar. Y ustedes con su bautismo tan loco. Uno de ellos cree que hay que bautizarse 3 veces. Una por el Padre, otra por el Hijo y el Espíritu Santo, mirando hacia adelante. El otro dijo: no, hay que bautizarse 3 veces al revés, una por el Hijo, otra por el Padre y el Espíritu Santo. Y ambos están equivocados. Uno dijo: ustedes fueron bautizados para su muerte, y él se inclinó hacia adelante al morir. Nosotros fuimos bautizados para su muerte. El otro dijo: ¿quién entierra a un hombre boca abajo? Ustedes lo entierran boca abajo. ¡Qué disparate separar a la gente! Demuestra celos. Es de Satanás. No es de Dios. En medio de ambos bandos, Dios no está en ninguno de los dos. Pero Él llama desde ambos bandos. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice Dios, y yo os tomaré conmigo. Que Dios los bendiga. 2 Corintios 6, 17 Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré,